Buenos días, queridos hermanos. Espero que hayáis tenido un buen descanso y nuestras fuerzas hayan sido renovadas en esta mañana, en este nuevo día que el Señor nos regala. Y una vez más, con estos devocionales, desayunando con la palabra, la mejor manera de comenzar el día. Y sin duda que ir a la palabra de Dios es agradable para nosotros y necesario. Y en esta mañana, hermanos, va a ser nuestro querido hermano Tony López, de la iglesia de La Zarzuela. Como bien sabéis y conocemos, es anciano, junto con Miguel. Y en esta mañana nos trae realmente un devocional precioso con respecto a la vida de oración del creyente, con el ejemplo de Pablo y de Silas. Y qué necesario realmente para nosotros, y como bien nos dice él, qué privilegio como creyentes poder tener y vivir una vida de oración. Estamos muy agradecidos a Tony porque haya compartido este tiempo con nosotros. Hemos orado también mucho por él y por su hija Loida, también por su esposa Lidia, y como no, siempre nos acordamos también de Pablo y de Eli, su esposa, que están allí en Granada. Así que, hermanos, oremos por ellos y muy agradecidos de todo corazón por el tiempo que él ha dedicado también en este devocional. Que el Señor nos bendiga, hermanos, que nos dé un buen día y que todo lo que hagamos sea para glorificarlo y para honrarlo a él. Amén, hermano. Muy buenos días a todos los que habéis decidido en esta mañana acompañarnos en nuestros desayunos con la palabra, y especialmente un saludo muy cariñoso y fraternal a los hermanos y hermanas en la fe de la Iglesia en La Carolina. Alguna vez lo he dicho, pero debéis saber que uno de mis primeros recuerdos de la infancia es en la Iglesia de La Carolina, acompañado de mi padre y cantando himnos al Señor junto con los hermanos, puesto de pie sobre el banco porque no alcanzaba la altura de un adulto, y muy contento de poder acompañar a mi padre y de poder saludar a los hermanos de allí de la Iglesia de La Carolina. Estoy hablando de hace 50 años aproximadamente. En el día de hoy también deciros que por la gracia de Dios hemos visto su mano ayudando a los creyentes en estos momentos de emergencia sanitaria por el COVID-19. Algunos han estado enfermos y se van recuperando, y también otros por nuestra profesión hemos estado demasiado cerca del virus, pero el Señor en su voluntad nos ha ayudado, nos ha guardado. Durante este tiempo había pensado muchas veces en qué hubiera sido de mi vida si no hubiera tenido el recurso de la oración. Si nosotros no tuviéramos la posibilidad de acudir al Señor, de tener esa comunión con Él cercana, abriendo nuestro corazón y explicándole las cosas que nos pasan, qué terrible, ¿verdad?, sería la vida. La reflexión de hoy nos anima a orar al Señor. Cuando estamos pasando por aflicciones, cuando estamos agobiados por los problemas, decaídos, tristes o simplemente bajos de ánimo, muchas veces flaqueamos en nuestra vida de oración. Yo quisiera en esta mañana ofreceros el ejemplo de dos personas que estaban pasándolo muy mal, pero se dejaron guiar por el Espíritu Santo y oraron al Señor. Fueron al Señor a contarle simplemente lo que les estaba ocurriendo. Y esas dos personas son Pablo y Silas, que encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 25, que voy a leer. Hechos 16, 25 dice así la palabra de Dios: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Nuestro texto comienza con una palabrita, pero, es decir, a pesar de todas las circunstancias que estaban viviendo, que ahora después las veremos, Pablo y Silas buscaban la comunión con el Señor en oración. Esas circunstancias eran encontrarse fuera de su hogar, en una ciudad desconocida para ellos. Ellos habían sido impulsados por el Espíritu Santo de Dios para predicar el Evangelio, y hubo una conversión de una mujer llamada Lidia, y después de aquello ellos tuvieron que luchar espiritualmente contra un demonio que poseía a una muchacha. Como consecuencia de este incidente fueron acusados de manera injusta. Fueron apresados sin motivo ninguno. Les rompieron las ropas, los azotaron con varas y acabaron con el cuerpo ensangrentado y herido. En esas circunstancias a Pablo y Silas los pusieron en la cárcel. Lo hicieron en el calabozo de más adentro, de alta seguridad, y les aseguraron los pies en el cepo. Vemos cómo
era una gran injusticia, ¿verdad? Desde que les acusaron, pasando por los que les condenaron, hasta el carcelero que los trató como presos altamente peligrosos, estaban cometiendo un gran error y una gran injusticia. Pero el texto sigue diciendo que a medianoche, a pesar de todas estas circunstancias, Pablo y Silas estaban orando. No había nada que les pudiera impedir que ellos derramaran su corazón delante del Señor. No hay ninguna cárcel, no hay ninguna llave que pueda cerrar la comunión del creyente con su Dios. Y su necesidad de orar, el afán de contárselo todo al Señor, de hablar con Él, de acercarse a Él como un amigo y como nuestro Padre. Ni en la cárcel de mayor seguridad del mundo nos lo pueden prohibir. Y la oración de estos dos, de Pablo y de Silas, se fue transformando en una alabanza. Y esa alabanza fue subiendo de tono de tal forma que los presos ya podían escuchar esas alabanzas. Es decir, la oración del principio, una oración de comunión con Dios, se transformó en una alabanza al ser ellos conscientes del gozo que había en su corazón. Se cumplió en ellos lo que dice el Salmo 42, versículo 8. Pero de día mandará el Señor su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Dice también la Escritura que mientras ellos cantaban, los presos lo estaban escuchando. No dice aquí que los presos estaban soportando el ruido y deseaban que se callasen para poder descansar, como ocurre algunas veces en las cárceles. Alguna persona que empieza por la noche a cantar o a hacer ruido y todo el mundo desea que haya silencio para poder descansar. Pero en esta cárcel donde estaban Pablo y Silas no ocurría así, sino que los presos estaban escuchando con atención, estaban oyendo los cánticos, querían saber de qué se trataba aquello. Aquí vemos muy claramente la importancia de nuestra actitud frente a los sufrimientos. La forma en que nosotros reaccionamos cuando estamos pasándolo mal puede ser un poderoso testimonio para que otros puedan honrar al Señor. Si por el contrario nos quejamos, si maldecimos, si salen de nuestra boca palabras necias, palabras sucias, los que nos oyen pensarán que Dios por su Espíritu no está haciendo su obra en nosotros. Creerán que un creyente regenerado es igual que un no creyente. Pensarán que cuando pasamos por alguna tribulación nos comportamos más o menos como el común de las personas. Pero si nosotros oramos pidiendo ayuda al Señor y esa oración acaba en una alabanza, el impacto en nuestros semejantes puede ser muy grande. Y ellos glorificarán a nuestro Padre Celestial, tal como nos enseña la palabra de Dios. Y también, aunque no sean inconversos, los propios creyentes, los más jóvenes, los que todavía no tienen mucha experiencia y no han sufrido mucho todavía, serán animados a seguir firmes en la fe, viendo a otros hermanos cómo soportan las aflicciones por amor del Señor. Pablo y Silas estaban alabando en lugar de quejarse. Eso fue un precioso testimonio en esa reunión a medianoche. No debemos pensar que esto lo hicieron porque eran superhombres, porque eran personas muy especiales. Es verdad que el Señor los escogió y eran misioneros y eran personas escogidas por Dios, pero también eran personas sujetas a pasiones como las nuestras. Simplemente ellos dejaron que el Espíritu de Dios operase en libertad en ellos, como también nosotros podemos hacerlo en nuestras vidas. Poder dejar que el Espíritu de Dios se mueva libremente para dar testimonio a las personas, a pesar de que lo estemos pasando mal. Ya el Señor decía que hay un gozo especial en las personas que son perseguidas por causa de su nombre. Y así en Lucas capítulo 6, Él dice: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Y también en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 41, se nos habla de los apóstoles
que salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre del Señor. Porque a un cristiano le pueden quitar la libertad, pero no le pueden quitar la presencia de Dios en su vida. A un cristiano le puedes golpear y le puedes arrebatar la salud, pero nunca le podrás quitar las ganas de honrar al Señor. Le puedes encerrar, pero no le puedes robar la oportunidad de orar a Dios. Y eso, hermanos, lo tenemos siempre para nosotros porque es un regalo que el Señor nos ha dado. Estando cerca del Señor, puedes ser la persona más libre del mundo aunque te encuentres en una prisión de alta seguridad. Y si estás lejos de Dios, no tendrás verdadera libertad aunque te puedas mover a donde quieras y hacer lo que desees. Porque Jesús dijo también: al que el Hijo de Dios hace libre, ese es libre en verdad. Por esto, ante cualquier circunstancia en que nos encontremos, busquemos al Señor en oración. Aunque no tengamos ganas y no tengamos ánimo en principio, pidamos ayuda al Padre Celestial. Él guiará nuestras oraciones. Él arrancará de nuestro corazón una alabanza. Otros oirán y el nombre del Señor será santificado. Así deseamos que sea en este día, que el nombre del Señor sea honrado por todos, y un abrazo fraternal.